Bueno, en esta nueva sección realizamos la prueba global para verificar si los coeficientes de los betas o las variables que estamos tomando como variables explicativas son válidas para el modelo. Entonces, para realizar la prueba global F o la prueba de Fisher, necesitamos el siguiente procedimiento. Primero, tendríamos que plantear una hipótesis. Nuevamente, la hipótesis para la prueba global es determinar la igualdad con respecto a todos los betas, excepto el valor del intersecto. ¿Por qué razón? Porque el valor del intersecto es un valor ambiguo. Puede o no puede coincidir con la teoría. Por lo tanto, en esta sección solo utilizamos los valores de las variables explicativas. Aquí decimos de manera global lo siguiente. El valor de beta 0 más beta sub i y las demás que tengamos tienen que ser iguales a 0. Si todas igualen a 0, estaríamos diciendo en otras palabras que no deberíamos tomar ninguna variable explicativa porque estas no son válidas. Todos van a ser 0 y si nosotros multiplicamos el valor del coeficiente de 0 por una variable x, nos va a dar 0. Por lo tanto, nosotros esperamos ir a la hipótesis alternativa, que sería que los betas que estén siendo explicadas en nuestro modelo tienen que ser distintas entre sí o distintas entre sí. Si son distintas, obviamente que cualquier valor de beta multiplicado por su valor x nos tendría que dar un valor distinto de 0. Y como les digo, digamos, aquí en la segunda parte de la prueba estadística mostrando en el formulario, aquí nos muestra lo siguiente. Debemos utilizar el coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación no es más que la parte de la explicación de la varianza de la variable x con respecto a y. Y posteriormente, una vez calculando el valor del f calculado, vamos a darle con el valor del f crítico para hacer el tercer punto, que sería la regla de decisión, si rechazar o no rechazar la hipótesis. Entonces voy a copiar esta sección del formulario y le voy a mostrar aquí en la parte de nuestro modelo anterior, que era la mortalidad infantil con respecto a la tasa de analfabetización femenina y el PIB per cápita. Bueno, aquí lo tenemos, el formulario. Lo que vamos a hacer, vamos a recortar para que se pueda apreciar mejor. Entonces aquí lo que tendríamos es la prueba F de Fisher. Una cuestión ante toda esta prueba es que tenemos tanto en fórmula de matrices y también lo podemos calcular por medio de la fórmula en álgebra. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda, vamos a aplicar álgebra neta para poder obtener el dato de la misma. Entonces, verificando, aquí tenemos la prueba global F. Vamos a dar los siguientes datos. La hipótesis, en este caso es nula, vamos a dar. Sería la siguiente. Valor de beta 1 no se toma en cuenta porque es un valor ambiguo. Sabemos que este valor de beta al momento que lo interpretamos puede ser incierto, puede o no puede coincidir con la teoría económica. Entonces directamente nosotros planteamos con valor de beta 2, que sería para nuestra segunda variable explicativa, y beta 3, todo eso lo igualamos a 0. Sabemos que a nosotros lo que nos interesa es obtener la hipótesis alternativa. Por lo tanto, lo que esperamos es que todos los valores de beta 2 y beta 3 sean distintos entre sí y distintos entre sí. Eso es nuestra hipótesis, en este caso, nula. ¿Qué otro punto necesitamos? Segunda parte, necesitamos los estadísticos de prueba. En el estadístico de prueba me dice que necesito el coeficiente de determinación.
Entonces aquí vamos a calcular los datos que nos da. Necesitamos el R cuadrado y posteriormente también necesitamos, en este caso, los valores de K y N menos K. Vamos a darle aquí N y K. N es igual al número de observaciones que habíamos tenido en la parte superior como el valor de, vamos a buscarlo aquí, 64. Y el valor de K decimos por los valores de beta. Entonces tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, son 3 en este caso. 3 parámetros. Ahora lo que nos falta es cómo calcular el valor del R cuadrado. Para realizar el cálculo de la misma, nuevamente vamos a ir al formulario para obtener los pasos por método del álgebra. Entonces aquí en el formulario, en la parte superior, tenemos aquí el análisis del valor del R cuadrado por medio de matrices, pero nosotros necesitamos el método de álgebra. Por lo tanto, seguimos buscando en la parte de arriba y aquí es donde obtenemos los valores de el coeficiente de determinación. Este es el coeficiente de determinación que nosotros vamos a calcular para obtener nuestra f calculada. Entonces, nuevamente voy a sacarle una captura de pantalla y volvemos a nuestro documento en Excel. Muy bien, entonces aquí lo que voy a proceder, igual voy a recortar para poder realizar la explicación de la misma. Tenemos coeficiente de determinación. Muy bien. Muy bien. Ahora sí lo tenemos los valores de nuestra varianza. Entonces aquí se puede ver que nos dice, para que nosotros calculemos el valor del R cuadrado, necesitamos netamente los siguientes valores. Primeramente necesitamos la sumatoria explicada de cuadrados y la sumatoria total de cuadrados. Entonces, en estos términos debemos encontrar, digamos, los dos resultados de la misma. ¿Cómo se calcula el valor de la sumatoria explicada? Nos dice, tenemos que tener beta 2 y beta 3 de la misma. La cuestión es que nosotros ya lo tenemos esos datos. Lo podemos lo podemos obtener aquí, lo vamos a volver a copiar, los valores de beta 2 y los valores de beta 3. ¿Qué otro dato adicional nos pide calcular? Nos pide que calculemos la sumatoria de y x2. Entonces, si nosotros buscamos sumatoria de y x2, lo voy a colocar suma, guión bajo, y x2, minúscula. Y la suma de y x3, igualmente en términos de desviación. Y el otro valor que también nos pide calcular es el tema de la suma en desviación de y elevado al cuadrado. Obviamente igual en términos de desviación. Busquemos entonces el dato que nos interesa. Primeramente vamos a darle los valores de beta 2 y beta 3. Aquí lo vamos a colocar. Aquí lo tenemos el valor de beta 2 y el valor de beta 3 respectivamente. El dato de la sumatoria de yx2 son datos que ya habíamos elaborado en la parte superior y lo vamos a buscar. Suma de yx2 desviación. Aquí lo tenemos yx2 y el valor de yx3. Otro valor aquí nos da sumatoria de
elevado al cuadrado. Si nosotros verificamos, ese valor nosotros no lo hemos calculado, por lo tanto tendríamos que realizarlo. ¿Cómo se realiza el tema de la sumatoria de y al cuadrado? La cuestión es que este dato, como está en desviación, sería lo siguiente. Sería, en este caso, suma de y menos la media de y, todo esto elevado al cuadrado. Esta es la forma en la que se calcula cómo ha sido obtenido la desviación de y. Entonces, si aplico eso, voy a irme a la parte superior. Y, un momento, lo que hacemos es el siguiente dato. Vamos a buscar los valores de nuestra tabla. Y aquí vamos a crear un nuevo valor que sería el valor de y menos la media de y. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces ese dato lo realizamos. Entonces esto sería como se indica. La mortalidad infantil menos su promedio lo tenemos en la parte baja. Ese valor le doy F4 para que sea un valor constante y esto lo elevo al cuadrado. Al realizar esto, solo jalo los valores y lo único que requiero aquí es el valor de mi sumatoria. Listo. Como pueden ver, se calculó el valor de y menos la media elevado al cuadrado. Este valor que se encuentra en la celda L68 es lo que voy a colocar en la parte baja. Aquí sería igual a el valor de L68, o sea, la columna L68 nos va a dar ese resultado. ¿Ve? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular en este caso. Aquí ya sabemos que la sumatoria total de cuadrados es igual a 363.678. La sumatoria explicada es igual al valor de beta 2 multiplicado por la sumatoria de yx2 al cuadrado, perdón, yx2 más el valor de beta 3 por el valor de la sumatoria de yx3. Y aquí tenemos el segundo valor que sería aquí la sumatoria explicada de cuadrado. Una vez que obtenemos esos resultados, lo que tendríamos que realizar es, y voy a colocarle, lo voy a colocar así directamente, el r cuadrado. La sumatoria explicada de cuadrados dividido, en este caso, por la sumatoria total de cuadrados. Este valor nos da un valor de 0.7076. Este valor de la sumatoria, perdón, el valor del coeficiente de determinación nos dice que debe estar en un rango de 0 y 1, que nos determina del 0% al 100%. En este caso de aquí, siempre nos tiene que dar un valor positivo. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente de determinación está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si tenemos un valor negativo, eso quiere decir que estamos realizando un cálculo mal. Y bueno, eso es lo que tenemos con respecto a nuestros datos de nuestra estimación. Muy bien, entonces este es el valor que me interesa, lo voy a quitar los decimales a solo en este 4. Una vez que obtengo el coeficiente de determinación, ahora sí puedo aplicar mi segundo paso, que en este caso es el dato de la prueba global F.
Entonces aquí me decía, primeramente necesitamos la prueba F calculado, y el valor del F crítico. El F calculado vamos a calcular primeramente el valor del denominador, que sería el valor del R cuadrado dividido, entre paréntesis, el valor de K menos 1. Esto es la primera diferencia o el primer grado de libertad. Ahora, en el segundo, el F calculado con la parte del denominador nos dice que va a ser 1 menos el R cuadrado. Como sabemos, aquí el R cuadrado, antes de continuar, es explicar de que si las variables explicativas, en este caso la tasa de analfabetización y la per cápita, llegan a cambiar, tu variación va a explicar a la mortalidad infantil en un 70%. O sea, cualquier cambio que tengan estas dos variables explicativas, solo va a explicar a la mortalidad infantil en un 70%. Y el saldo, que sería ese 30% restante, sería otras variables que no estamos tomando en cuenta en nuestra estimación. Es por esa razón que el R cuadrado es el mejor para poder calcular el F calculado, porque ya no está tomando en cuenta todas las variables explicativas con respecto a la variación que van a tener en la mortalidad infantil. Entonces aquí abajo sería el error o la parte que no explica, y lo divido entre n menos k, que sería mi segundo grado de libertad. Realizo la división de la misma y esto me da el siguiente resultado. Y sería entonces esta división 73.83. Y aquí el F crítico va a ser INB, la prueba F, y calculamos con el CD, que quiere decir cola derecha. Utilizamos la cola derecha porque el R cuadrado solo tiene valores positivos. Muy bien. Entonces, en este caso voy a usar una probabilidad del 5% de cometer el error, y el grado de libertad 1 sería en este caso K menos 1, y el otro valor de grado de libertad sería N menos K. Listo. Entonces, como nosotros tenemos, ahora sí podemos hacer el tema de rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces voy a acomodar esto un poquito mejor. Este valor del F calculado, voy a combinar celda. Muy bien. Entonces aquí lo voy a combinar, medio. Igualmente aquí lo voy a ajustar, medio, y solo 4 decimales, o 3. En este caso. Entonces aquí lo que tenemos es nuestra estimación, y vamos a hacer la regla de decisión. Este valor de 73 del F calculado es mayor que el F crítico. Por lo tanto, aquí se nos dice, cuando el F calculado es mayor que el F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los valores en conjunto son válidos para el modelo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los valores de los coeficientes son válidos para el modelo de manera conjunta al 5% de nivel de significancia estadística. Y eso es lo que corresponde a la prueba global F de Fisher. Entonces aquí le damos a ajustar.
Y eso sería todo. Entonces, en el próximo video realizaremos las pruebas, en este caso, adicionales para poder realizar si aumentar una variable que estamos omitiendo o quitar una variable, en este caso, que esté siendo no válida para el modelo.